Pues también tengo otros problemas de intercambio térmico. Y esos problemas, por ejemplo, podrían ir interesando. Y finalmente, también quería comentarles algo de lo que habíamos hablado al final del PPT de intercambio térmico, que hablamos del Passive House, ¿no? Passive House, que es importante también que lo conozcan, ¿no? Que es el tema que hemos estado viendo acá en el intercambio térmico. Energía de la construcción. Entonces, empecemos un poquito a ver con el tema de la teoría que quedó incompleto en esta parte. Es un pedacito más, pero es importante revisar. Esa es una cosa importante, no sé si lo van a utilizar, pero es importante en general. Más que todo lo deben utilizar para el tema de lo que es el asoleamiento y el terminal confort. Les comenté que hay diferentes formas de evaluar el confort y que digamos, hay diferentes índices. Incluso hay digamos, estudios incluso de doctorado de este tema en la Universidad de España sobre este tema, sobre la determinación del confort. Entonces son muchos factores los que intervienen en el confort, digamos, de las personas para determinar, digamos, cuál es la temperatura óptima de las personas dentro de un ambiente, ¿cierto? En muchos casos se aplica este tema. Entonces, hay cálculos muy complejos y hay cálculos más simples y sencillos. Entonces, si en algún momento tenemos que entrar o tienen que entrar a este tipo de consideraciones, les pido o les solicito que vean este tema mucho más práctico, ¿no? Cómo determinar el confort térmico de una persona, ¿no es cierto? Entonces podríamos trabajar con esta publicación de Guillén de 2014 que dice que el confort térmico, o sea, está relacionado al índice global de las líneas isotermas, así se llama, y que considera que el nivel medio de confort de una localidad en climas tropicales, o sea, básicamente zonas tropicales, lo que llamamos el país tropical, o los trópicos, a esas consideraciones, la temperatura de confort ambiental, por ejemplo, del aula, sigue el promedio de las días de verano, el promedio de los días de verano, pero dentro de los límites entre 21 y 26, 21.1 y 26. O sea, básicamente yo puedo determinar con el promedio de los días cálidos la temperatura de confort que supuestamente pueden tener las personas en el medio, en los límites. Pero evidentemente ustedes saben que el clima digamos, puede estar renovándose en temperaturas muy altas o en temperaturas muy bajas. Entonces, claro, entonces el promedio podría estar muy bajo o muy alto. Claro, evidentemente el confort de las personas no puede estar muy bajo. Por ejemplo, el promedio de Pulmo, la temperatura digamos, anual, puede estar en 9 grados. Y 9 grados no hay confort pues, térmico. El confort térmico está entre 21 y 26. Entonces, prácticamente, lo más que se puede bajar el confort es, en este caso, a 21. Entonces, las curvas de temperatura que veamos para Puno, tendríamos que compararlas con el nivel más bajo que digamos, podría presentarse para el mismo. Y si estamos, por ejemplo, en la selva, al revés, y las curvas de temperatura exceden los 26 grados, o con muchos climas que ustedes están trabajando en su proyecto, están en 32 grados, y el promedio posiblemente está más de 26 grados. Entonces, cuando se busca la temperatura de confort, lo máximo que podríamos llegar es 26 grados. Eso quiere decir que las personas no aguantan un calor más alto que eso para acomodarse el entorno. Esta variación entre 21 y 26 depende pues, de la adaptación climática de las personas a un medio cálido o frío. Entonces, lógicamente, hay personas que en la selva se acomodan mejor y entonces van acomodándose también a la temperatura más fácilmente. Entonces, su nivel de confort es más alto. Las personas que viven en la sierra se acomodan al confort más bajo. Su cuerpo se acostumbra a límites de temperatura más bajos. Entonces, es por eso este rango digamos, que existe, digamos, que nos está señalando bien en este caso, ¿no? En todo caso, es importante que lo tengan, porque para cualquier cálculo que se les pida, por ejemplo, la curva de temperatura en relación a
y confort, ya saben hacia dónde podemos, en qué punto de confort podemos comparar, ¿cierto? Entonces, esta publicación de Guillermo es bastante práctica, entonces no vamos a ir a complicaciones muy grandes, trabajaremos con. Listo, esa es una primera cosa que quería dejarles como parte del conocimiento teórico. Y el otro tema era que es básicamente algo de lo que hemos estado haciendo en clase. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos llevando intercambio térmico, pero es básicamente la misma cosa. Hay una serie de, digamos, de publicaciones como esta específicamente, que se llama Passive Housing. Y entonces, claro, cuando lo lean, pues, sepan pues, de qué se trata también, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, Passive House, como dice ahí exactamente, es un concepto que hace referencia a un estándar de construcción de una edificación cuyo propósito es lograr el consumo energético nulo o casi nulo. Eso quiere decir que sumando la fórmula, el resultado debería ser cero, ¿cierto? Ese es el tema, el concepto básicamente. Para esto hay toda una teoría que ustedes lo pueden revisar y documento, en la guía del estándar de Passive House, ahí está la fecha y el título, ¿no es cierto? Pueden revisar toda la documentación también y ver básicamente lo que nosotros hemos trabajado. Porque ellos tienen un enfoque muy específico sobre los climas fríos, básicamente. Entonces, están preocupados de cómo aíslo el cambio de la construcción. Entonces, habla del aislamiento de los techos, del tema de la radiación solar, del aislamiento de los materiales, ¿no es cierto? De algunos elementos, digamos, que son unos puentes térmicos que entre un material y otro, entre la unión de un material y otro, se fluye, se fuga el calor, o sea, fluye hacia adentro o hacia afuera. Eso se llaman puentes térmicos. Entonces, entre la unión de los materiales generalmente existen puentes térmicos. Constructivamente uno debe hacerlo también herméticamente la unión entre uno y otro, que no exista puente térmico, o sea, que no exista un flujo de temperatura entre que termine. Se supone que nuestro diseño, la construcción, debería no tener puentes térmicos, ¿sí? Pero existe pues, la problemática de minimizar el puente térmico, que es esto que está indicando acá, ¿no? Bueno, ese es el tema, revisen ustedes en la página ahora. Y básicamente el concepto básico es lo que hemos citado en clase, ¿no es cierto? Pero es importante que sepan, ¿no? Si yo puedo preguntar como teoría qué cosa es Passive, ya me sabrán decir de qué se trata, ¿no es cierto? Por lo menos. Listo. O si me pregunto para qué sirve, qué es lo que dice la norma 110, también sabrán decir, ¿no es cierto? Porque están trabajando y están usando. Ok. Conceptos teóricos que quería complementar, básicamente. Y con eso estaríamos cerrando la parte de conceptos teóricos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Sí? No hay problema. Perfecto. Entonces estamos listos acá. Cerramos acá. Y el otro tema que quedó pendiente es este tema que me han pedido que lo complemente. Me parece que acá es un poco. Habíamos visto esto, y yo le mandé un ejercicio a este acá, ¿cierto? Este ejercicio que le mandé a casa, yo lo tengo en la oficina, lo tengo calificado con aportes adicionales. O sea, yo estoy con muchas de participación, como ustedes han visto, yo anotando los nombres de las personas que han participado. Y evidentemente no todos han participado en este tema, entonces no ha sido obligatoria la presentación, pero la actitud de participar y tratar de resolver los problemas es por supuesto un buen punto de participación, y si lo han hecho bien, mejor, ¿cierto? Entonces también se está considerando esos valores. Recuerden que la nota tiene un porcentaje que creo que es 5% en la participación de los alumnos, de acuerdo a una forma de explicación. Ahí va todos esos aportes. Entonces, un poquito para completar la información de este tema que les decía, ¿no? Para lograr, el problema es este, ¿no? Para lograr la ventilación natural por diferentes presiones al interior de un ambiente, de un aula académica, ¿no? Ocupada por 30 personas cuyo requerimiento de renovación de aire es 60 metros cúbicos, ya hablando de la renovación de aire y la cantidad de personas, ¿no es cierto?
la recomendación del curso, plantee las dimensiones de las áreas de ventanas de entrada y salida con un radio de 2:1. Un ratio o una relación de 2:1, relación de 2 de entrada y 1 de salida, ¿no? Porque dicen 2:1, entrada y salida, eso es lo que tiene que estar monta. Porque yo podría decir salida y entrada, no sé si a ver, es entrada y salida de 2:1, ¿correcto? Si tenemos que la velocidad del viento exterior es 1.5, habíamos dicho que necesitamos tener la velocidad del viento exterior, acá, ¿no es cierto? Y este problema además plantea, digamos, un esquema estructural o, digamos, constructivo de los muros. No te da ni puertas, ni ventanas, ni nada, ¿no? Entonces también te está pidiendo el problema una apreciación de diseño, o sea, ¿dónde coloca las puertas? ¿Dónde coloca las ventanas? ¿Cómo coloca los muebles? Porque eso es lo que me va a permitir hacer un cálculo, ¿no es cierto? Si lo ves así vacío, seguramente no vas a pensar que los muebles van a estar, digamos, puestos de una manera que no, la iluminación no le cae correctamente a los escritores, por ejemplo. Entonces, es una cosa que hay que visualizar. Y este problema tiene una segunda parte, que para el mismo ambiente, la aula académica indicado anteriormente, se requiere una iluminación natural promedio de 300 luz. O sea, aquí hay ventilación y acá hay iluminación. Y ese es el problema de diseño para cualquier problema. O sea, los que ustedes están diseñando en su proyecto podríamos calcular la ventilación y la iluminación para los ambientes, ¿no? De acuerdo a la actividad, y como saben cuál es la actividad, podríamos determinar cuál es la cantidad de iluminación. En este caso, la iluminación promedio es 300 luz, porque es una aula académica, ¿no es cierto? Ustedes tienen ya la tabla y saben que esa es la posibilidad que requiere de una buena iluminación. Las ventanas no tienen obstrucción al frente, de ellas son ventanas que están libres, porque aparentemente es una aula rural, porque aparentemente la construcción, si ustedes observan, es una construcción de adobe reforzado con caña. ¿Por qué? Por los anchos de los muros y por los contrafuertes, ¿no? Que están a una distancia determinada. Entonces, ya con eso básicamente es un tema que ustedes ya tienen que entenderlo y apreciarlo, porque ya saben sistemas constructivos y saben cómo debería ser el sistema de funcionamiento. O sea, el concepto es más integral que solamente el cálculo, sino el acomodo de dimensionamiento de las puertas y ventanas y el acomodo en alguna posición de las 4 caras, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Y se plantean las dimensiones y ubicación de la ventana para lograr la iluminación solitaria. Se recuerda que la iluminación solitaria debe ser homogénea, pareja en todo el ambiente, ¿no? Entonces ya tenemos ese tema. Para que la resuelta, ya más o menos sabemos ese tema, por lo menos tenemos que pensar primero en el esquema de diseño. ¿Dónde pongo al profesor? ¿Dónde pongo a los alumnos? ¿Dónde pongo las ventanas? ¿No? Ya tenemos un requerimiento que es la dimensión del aula, que es un largo por un ancho, ¿no es cierto? Tenemos la dimensión del viento. Entonces, la dimensión del viento me está diciendo ya por dónde voy a tener ventanas de ventilación, porque si yo viento por acá, me está diciendo que entra por un lado y sale por otro lado porque es por diferencia de presiones. Eso quiere decir que si entra por acá, tiene que salir por acá. ¿Okay? Entonces tengo que abrir ventanas de entrada y ventanas de salida, ¿no? Para que haya ventilación por diferencia de presiones. En este caso, el profesor, igual que acá, por la parte delantera, va a tener su pizarra y su pupitre, donde va a poder digamos, hacer su clase. Y tiene una puerta de salida igual que esta, por este lado, y también tiene una puerta de escape por detrás igual que esta. O sea, es básicamente un aula, pero rural porque tiene las condiciones constructivas de una rural y que no hay elementos de obstrucción alrededor. Aparentemente es eso. Entonces, el primer paso es la apreciación de diseño. Es el tema, que ahí es una opción. La otra cosa es, una vez que tenemos esa opción de diseño, hay que pasar al ejercicio por su parte específica, que nos dice la ventilación. Hay que calcular la ventilación. La ventilación te está diciendo que es por diferencias de presiones, o sea, que entre el aire por una ventana y sale por otra, ¿cierto? Okay. Dice después que el ratio es entrada con relación a salida de 2:1. Si vamos a la tabla, ustedes tienen una tablita, ¿no es cierto? Cuando vemos el tema de ventilación, tenemos una tabla de las constantes que va en la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula
tiene una constante, o sea, la cantidad de metros cúbicos por hora tiene una constante por el multiplicado por el área y por la velocidad de viento. Había mucho que la velocidad de viento y la velocidad de viento exterior, ¿cierto? Okay. Entonces, lo primero es captar esta constante porque estamos sabiendo que el área de entrada es como 2 y el área de salida es como 1, entonces el K es como 2000. Eso es lo primero que tienen que ubicar, ¿no es cierto? Una vez que ya está en claro, lo que nos está pidiendo son las áreas, ¿no es cierto? Cuando tenemos el área de entrada, el área que queremos buscar es el área, estamos pidiendo área. O sea, tenemos ahí el área de entrada y el área de salida. Y aquí esta fórmula me da el área de entrada, ¿no es cierto? Entonces, el TOA, ¿no es cierto? Y es básicamente esta fórmula. Q, la cantidad de metros cúbicos, de pies cúbicos por hora, es básicamente para 30 personas que tienen una ventilación de 60 metros cúbicos por hora por persona, y nos está dando una cantidad de 1800 metros cúbicos por hora. Recuerden que esta fórmula está dada en unidades inglesas, por consiguiente, todo lo vamos a llegar a unidades inglesas porque esta constante es una constante que está trabajando con unidades inglesas. Si trabajamos con unidades, digamos, de este tipo, vamos a tener algunos problemas. Entonces, lo mejor es que llevemos las unidades a la constante y la constante está trabajada con unidades inglesas, ¿no? Y en este caso, Q es pies cúbicos por hora. Entonces, ya tenemos el valor. Simplemente cambiamos las unidades de 1800 metros cúbicos por hora, es equivalente a 63.000 pies cúbicos por hora. ¿Listo? La velocidad del viento exterior que se me estaba diciendo, que es la velocidad del viento exterior que está afuera, que llega, es 1.5 metros por segundo, ¿correcto? Recuerden también que como es unidades inglesas, tendríamos que calcular la cantidad de millas por hora. Entonces, tenemos las unidades que se las he dado en la teoría, 1 metro por segundo es igual a 1.9 por millas náuticas por hora. Entonces tenemos el valor ya de velocidad de viento afuera. ¿Listo? Correcto. Simplemente veo lo que hay que hacer es despejamos, ¿no? O sea, utilizamos la fórmula, aplicamos los valores y me está saliendo que el área de entrada es 10.9. O sea, el área de entrada es 10.9. Esa área de entrada, evidentemente, es el área de entrada de esta área más esta área más esta área. Quiere decir que si yo tengo 10.9, la puedo dividir entre 3 y distribuir homogéneamente de acuerdo a mi diseño para que esté parito, ¿no? O sea, que la misma perforación que hay acá, el aire entra homogéneamente. La ventilación y iluminación debemos de lograr que sea homogénea en el ambiente, ¿no? Ya les he repetido en el diseño varias veces que no voy a poner la ventana en una esquinita, ¿no es cierto? Si ustedes plantean la ventana en una esquina en el diseño, definitivamente está mal, pues, porque no está generando una sensación homogénea de ventilación o de iluminación. Entonces, aquí distribuir las áreas, y si nos sale 10.9, dividimos entre 3, la tercera parte para cada uno de los. Eso quiere decir que es el área que va a entrar por este lado. Y para calcular las áreas de salida que están por el otro lado, básicamente dice que la relación es de 2 a 1. Por consiguiente, el área de salida será la mitad, 5.45. Estamos terminando. Entonces, las ventanas de entrada son más grandes que las ventanas de salida, ¿correcto? Y esa es la respuesta, finalmente. Ahora, si me piden el área por ventana, divido 10 entre 3 veces, ¿cierto? Podría ser que la pregunta sea de cada una de las ventanas, ¿cierto? Porque 10 entre 3. Eso está claro, ¿verdad? Está facilitando el problema. Entonces, efectivamente, ya se han dado cuenta del problema y la otra parte era, para esa misma aula que está acá, hay que determinar la iluminación por esa ventana. Pero aquí ya sabemos que las ventanas tienen diferente dimensión. Ya hemos dado las dimensiones. Pero recuerden que esas dimensiones no se confundan. Las dimensiones por ventilación no necesariamente tienen que ser las dimensiones por iluminación. Recuerden, ¿cierto? Una ventana que se abre tiene
un espacio de iluminación y un espacio de ventilación. La ventilación generalmente es un tercio del área total, generalmente, ¿no? Es un tema que para hacer predimensionamiento inicial yo digo, ¿cuál es el área de ventilación de la ventana? Calculo por un tercio y ahí estoy más o menos cerca, ¿no? Después hay que calcularlo, pero por lo menos ya yo sé más o menos cuál es la proporción. Entonces, eso es importante saber. Entonces, ahorita vamos a calcular la iluminación, pero sabiendo ese concepto, ¿cierto? Entonces, para la iluminación, básicamente también trabajamos por el método de rendimientos, y donde tenemos la fórmula que ustedes la conocen, que es bastante sencilla. Tenemos EB, que es la iluminación vertical de la ventana, que es la iluminación ambiental por el factor de ventanas, ¿correcto? N, que es el porcentaje de rendimiento. S sub P es la superficie de ventana, y S sub P es la superficie del piso. ¿No? Recuerden que S sub P es la superficie del piso total, ¿no es cierto? Y si queremos calcular para una ventana, porque aquí el cálculo es por ventana, independiente, se calcula la iluminación acá, y recuerden que la iluminación sale de la distancia de la ventana, en este punto, entonces tendría que calcular la ventilación puntual para B1 y la ventilación puntual para B2, la ventilación puntual para B3. Igualmente para B4 acá, puntual a un tercio de la distancia del muro, igual para B5 un tercio, para B6 un tercio. Eso me asegura, o lo que estoy buscando, es que la iluminación sea 300 luz, porque ese es el supuesto que estoy pidiendo, quiero iluminar con 300 luz. Entonces, lo que estoy calculando es que aquí, y salga 300 luz. Eso quiere decir que la iluminación va a estar partida. Entonces, el problema es que ahorita queremos saber, digamos, cuál sería el cálculo de iluminación. Pero recuerden que como no hay obstrucción frontal por acá ni por acá, el cálculo va a ser semejante, ¿no es cierto? Es semejante, es igual, porque no hay ninguna obstrucción frontal ni lateral, son espacios totalmente libres. Entonces, básicamente vamos a trabajar con el ábaco de este tipo para lograr el valor F, ¿no es cierto? Que es el factor de ventana. ¿Listo? Entonces, entramos a la fórmula. Sabemos que lo que me están pidiendo es la iluminación, que es lo que quiero yo tener en esta aula, que es el 5 luz, y con eso me va a asegurar la iluminación óptima de este ambiente, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que la E sub D sería la iluminación, ¿no es cierto?, de la ventana, que es lo que estoy buscando, ¿no es cierto? E, la fórmula E de la ventana, perdón, de la ventana es lo que ya tenemos aquí como valor, que es 300 luz, ¿cierto? Sí. Entonces, E sub D, por supuesto, vuelvo a repetir, E sub D es eso va por F, no confundir, vuelvo a repetir nuevamente, E es la iluminación ambiental, 300 luz. Listo. Ahora, el valor de E sub B es igual para todas las ventanas. ¿Por qué? Porque todas las ventanas tienen la misma condicionante, no tienen obstrucción al frente, no hay ningún problema. Entonces, básicamente, el cálculo que vamos a hacer para determinar el valor del ábaco es igual para la ventana, ¿no? Entonces, básicamente, el cálculo de cada una de las ventanas va a ser semejante para el tema de iluminación, ¿correcto? Listo. Entonces, calculando la fórmula, era H menos H sobre E, que es básicamente la fórmula que tiene en la parte de abajo, y determina el valor de esa parte de abajo. Una vez que calculan esto, y básicamente sabiendo que la distancia de B es infinita, o sea que no hay obstrucción, nos estamos dando cuenta que el factor F es 50%. Entonces, para cada ventana, vamos a tener un factor de 50%, ¿correcto? Entonces, calculamos, en este caso, el factor de ventana, 50% multiplicado por la iluminación ambiental, que son 5.000, el valor E sub D sería 2.500, o sea, es 5.000 por 0.5, ¿no es cierto? 2.500. Ese es el valor de E sub D, es la iluminación ambiental, ¿correcto? Listo. Entonces, ahora, el valor de S sub P, la superficie del piso, es el área total entre
la cantidad de ventanas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el área total era, esta medida que era 10%, son 70 metros cuadrados, y son 6 unidades de 70 metros. Y 70 sale 1. Entonces, para la fórmula, para un cambio de una ventana cualquiera de estas, la superficie del piso es 11.67, ¿no? N es digamos, el coeficiente de reflectividad, el promedio que es 40%, entonces 0.1. Listo. Entonces calculamos y básicamente la superficie de ventana, que es igual para cada uno de los casos, me va a dar que el área es 3.5 metros cuadrados. ¿Cierto? Ahora, si ya tienen el área, es el área de iluminación. Y no necesariamente es igual que el área de ventilación, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que tienen que ustedes chequear, porque podría yo hacerles alguna otra pregunta complementaria para que ya diseñen su ventana, ¿no? Que me diseñe la ventana específicamente, ¿no? Ya se sabe que tiene un área respectiva para ventilación y tiene un área respectiva para iluminación, ¿no? Entonces, tienen que conciliar las dos cosas y ya finalmente lo aplican a su diseño, ¿no? O sea, ya es, en este caso ya no es solamente el proyecto que ustedes están haciendo su proyecto semestral, sino aplicamos el cálculo y definimos la dimensión de las aulas, de las ventanas, para ventilación y iluminación. ¿Correcto? Con lo que se acaba de preguntar. ¿Correcto? ¿Preguntas o aclaraciones? Ingeniero, ¿por qué lo multiplica por 5.000? 5.000 por 50. Pues la teoría, 5.000 hemos dicho que es de iluminación ambiental. La iluminación ambiental puede variar hasta 10.000 más o menos, ¿no? Por la tabla de la norma es hasta 10.000, pero para efectos normativos se aplica 5.000, o sea, un poquito menos que lo que podría ser. Pero aquí en el ambiente, pero si te vas a Huancayo, te vas a Cusco, ahí seguramente estás con 10.000 luces de iluminación, ¿no es cierto? Pero claro, aquí el problema es genérico. Cuando es genérico, no sabes si estás arriba, abajo, en la sierra o en la costa, aplicas tus 5.000. Pero si yo te digo, estoy específicamente, tengo una buena iluminación, tengo 10.000 luces de iluminación en el ambiente, tendría que poner los 10.000, pues hay 10.000 por 50, ¿En el examen va a poner dato o es criterio? No, pues no te voy a decir, estoy tan simple y te puedo decir que o simplemente te refiero a la norma. En la tabla de las normas dice por ambiente, zona climática, tal, te da la. Yo podría hablar, por ejemplo, podría decir, en la zona climática 4, y empieza a explicar el problema. Me supongo que ya sabes cuál es la zona climática 4, porque buscas inmediatamente tu norma y vas a ver que la zona climática 4 cuánta iluminación tiene, ¿cierto? Porque eso está en la tabla, eso está implícito, pero si no hubiera esa complejidad del problema, es 5.000, que es el promedio de la. Por allá el F. ¿Cómo? El F es el factor de ventana, pues. ¿Tú has visto la clase de teoría de iluminación? ¿Sí? Pues ahí explicamos que es el factor de ventana. El factor de ventana es un factor que nos indica por porcentaje la cantidad de iluminación que corresponde a cada ventana. Y ese factor F depende de los A y depende del tipo de ventana. Hay ventanas que no tienen obstrucción, como en este caso, pero ventanas que tienen obstrucción al frente, tienen obstrucción al frente y a los costados. Por ejemplo, un edificio que tienes un ambiente, un dormitorio que da la iluminación hacia un ducto de ventilación, a un pozo de luz, tienes pared acá y pared acá, ¿no es cierto? Con una determinada altura. Entonces, ahí vas a tener otro abajo, ¿no? El abajo que te da eso. Este abajo es solamente para construcciones frontales, nada más. Entonces, por eso estamos utilizando en esta fórmula este abajo, para buscar el eje que está sobre este lado, ¿no? Igual el otro abajo, que no lo tengo acá a la mano, básicamente es un abajo que tiene una serie de curvas que me van a permitir calcular igualmente el valor F, ¿cierto? Tú lo que puedes buscar es el valor F en cualquier de las dos condiciones, sea que tenga obstrucción frontal, sea que no tenga obstrucción,
que tenga función por todo el lado, ¿no? Entonces aquí se hace el factor N, lo multiplica 100 por A y ya te va a dar esto. ¿Otra pregunta? Entonces ya están listos para la noche. Vamos al primer examen. ¿Otra cosa más, hermano? ¿Sí? Entonces, el área con el área de eliminación es mayor que el área de relación. ¿Cuál es el caso para el diseño de la eliminación? Para el diseño de la obra, siempre el aula de eliminación va a ser mayor que el área de eliminación. Entonces, tu área de eliminación va a ser más grande que el área de eliminación. Entonces, ahí quiere decir que de todo tu vidrio, un pedazo se abre. O sea,